buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película Ford Apache, dirigida por John Ford en el año 1948. Pertenece a algo que los expertos llamarían con el tiempo la trilogía de la caballería, que estaba formada por esta película, que fue El Inicio, Río Grande y La Legión Invencible. Es curioso que de los 6 Oscars que tiene John Ford, es el director con más premios de la Academia que ha habido nunca, ninguno de ellos pertenezcan a ninguna película del oeste, como llamábamos nosotros, a ningún western. Esto no quiere decir que ni las que lo consiguieron fueran unas películas que no lo merecían, sobre todo obras como Qué verde era mi valle, pero sí causa asombro que obras como alguna de la trilogía de la caballería, por ejemplo esta o La Legión Invencible, La Diligencia del año 39, El hombre que mató a Liberty Balance, The Searchers, Centauros del desierto, no tuvieran el prestigio necesario para que la Academia le premiara a John Ford. Han pasado muchos años de todo bajo el puente, mucha agua ha corrido y ya no hay duda de que John Ford se ha convertido en uno de los artistas del siglo XX, no solo cinematográficos, sino de los grandes creadores del siglo XX. Esta película, el inicio de la trilogía de la caballería, y muy brevemente, marca también el inicio del comportamiento de una izquierda radical, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo, yo diría en Europa. Trató la figura de John Ford con un desprecio inaudito, y no es que le llamaran derechista o fascista, sino que trataron de menospreciar su obra. Visto ahora el entendimiento de una película como esta, yo entiendo que sería muy complejo en el año 48, pero me empieza a quedar bastante claro que lo que coloca John Ford, y sobre todo al final de la película, son unos hechos, y luego cada uno podrá pensar lo que quiera, pero lo que no motea nunca en nada es eso. La película tiene un diseño de producción, como casi todas las películas de Ford, prodigioso. Es una reconstrucción de la vida en un fuerte en esa época, magnífica en cuanto a vestuario, en cuanto a usos y costumbres, los muebles son magníficos, la exactitud de los uniformes. Luego la película tiene un carácter épico ya desde que arranca, asombroso. Siempre se ha dicho que los bailes de John Ford son magníficos, pero yo creo que aquí eso que se llama la Gran Marcha, que es puro folclore, es un momento mágico en la propia filmografía de John Ford. Y recuerdo también que hace unas pocas semanas le decía yo a Eduardo Torres Dulce, que aquí está a mi lado y que es uno de los grandes fordianos de la crítica española, que cuando vi John Ford, la estaba viendo esta película de Ford Apache, y vi el trato que estaba dando John Ford a eso de la media hora de película, le comenté, digo, yo tuve la sensación de que estaba ante la mejor película de John Ford, pero es que eso lo tengo siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mejor película de John Ford es Centauros del desierto, la mejor película de John Ford es Qué verde era mi valle, la mejor película de John Ford es El hombre tranquilo. Es que la mejor película de John Ford son muchas. Buenas noches. ¿O no estás de acuerdo? José Luis, sí, bueno, ya me has dicho, yo siempre me defino como ultrafordiano. La peor película de John Ford me parece. Es un ultrasur de John Ford. Un ultrasur de John Ford, no tan violento como algunos ultrasur, ¿no? Pero coincido totalmente con lo que has dicho. Yo creo que esta película es prodigiosa en todos los conceptos, ¿no? Primero porque es probablemente el primer western y durante mucho tiempo el único western que da la voz a los indios. Es decir, tenemos la posición de Cochise, que habla por 2 veces, muestra cuál es el maltrato que ha recibido, muestra igualmente la película los agentes indios que formaban parte de un ring de corrupción que llegaba desde Washington y que fueron culpables de gran parte de las devastaciones que se producían en las agencias. Y luego tú has dicho lo de John Ford, el famoso imprime la leyenda, en el oeste se imprime siempre la leyenda. Sí, pero John Ford lo que hace es contar la realidad, es decir, el hombre que mató a Liberty Balance cuenta quién mató de verdad a Liberty Balance, y aquí cuenta que esa figura del coronel Thursday, interpretado por Henry Fonda, que es en realidad Custer, porque está inspirado en el personaje del general Custer, pues es un prepotente, es un arrogante, es un vanidoso, es un ordenancista, es un clasista, y es alguien que en modo alguno respeta a aquellos contra los que va a luchar. Entonces cuenta la leyenda, aunque por el bien del ejército, por el bien del servicio, al final ese magnífico plano final en el que John Wayne cuenta lo que es la caballería, lo que es la tradición del ejército, y vemos sobre una ventana las
figuras fantasmagóricas de los que han pasado a la historia a través de la mitificación del hecho. Y al lado de eso es prodigiosa porque, como tú muy bien has dicho, cuenta la vida cotidiana de un fuerte. Suena un cañonazo y vemos a la gente levantarse en bata, vemos la instrucción de los reclutas, vemos los bailes, vemos las cenas, la domesticidad de las personas que están en el fuerte. Y esa unión de cotidianidad y de épica es lo que hace transformar la película en lo que eran las películas de John Ford, como solía definirle Orson Welles, que era un poeta y un comediante. Esta película está llena de comedia, de sentido del humor, a veces muy irlandés, y de una profunda poesía visual y épica. Es una película que, como todas las de John Ford, tiene una cualidad que muchos consideran un defecto, y es que es una película profundamente emocionante. Muchas gracias. Señor Pruneda, José Antonio, también fordiano desde los tiempos de Film Ideal, cuando eras el corresponsal en Estados Unidos de esa maravillosa e inolvidable película. Tú viviste casi de cerca el entronamiento y casi la caída de John Ford en esa época. En los 60 estaba muy abajo, ¿eh? Yo he visto las críticas furiosas, digamos, acusándole prácticamente de fascista o de ahí para arriba, vamos, o sea, sin entender para nada lo que era el cine de John Ford, ni al personaje, ni siquiera querer ver una realidad, porque al fin y al cabo los ejércitos de todos los países del mundo son iguales y para que funcionen tienen unos códigos determinados, y sin esos códigos pues no es ejército, y eso aparentemente debía ser un pecado grave, digamos, para un grupo de gente absolutamente, vamos, en mi opinión, yo creo que muchos de ellos se han arrepentido de muchas de las tonterías que se dijeron en aquel momento, por lo menos en España, eso sí lo garantizo, y bueno, yo creo que todo el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Y dicho esto, pues esta película, que es una de las grandes, a mí, si quieres que apure un poco, me parece que tiene un poco más de equilibrio La Legión Invencible, Si Wore Yellow Ribbon, me parece un pelín más de equilibrio, pero porque esa película tiene eso que Eduardo prácticamente ha contado, dos temas importantes, pero en un momento dado, y en un momento dado aparentemente inocuo, como es el paseo, digamos, de Shirley Temple y John Agar, cuando de repente descubren, digamos, los cadáveres de dos soldados, la película da un cambio de tono radical. Lo que en cierto momento era una cosa, luego se vislumbra, digamos, una tragedia impresionante. Es un cambio sutil porque siempre hay cosas de Ford que vuelve a aparecer el sentido del humor y demás, pero el tono no es el mismo. Y luego yo quería, ya acabo, destacar una cosa que me parece importante. Es una película terriblemente musical, en el mejor sentido de la palabra musical. O sea, y hay veces que la película y las imágenes van al ritmo de la música, cosa que supongo que en la realidad es al contrario, pero es que hay una serie de temas tan queridos que los vamos a ver en otras películas de John Ford, que está muy bien. Habría que casi verlo como una ópera. Como un musical, sí señor. Es el Gary Owen, es el She Wore a Yellow Ribbon, sí, son todas las canciones de las que le gustan a él. Otro fordiano, David Gista, buenas noches. Bueno, dinos algo de ver antes de que veamos la película. Bueno, voy a esbozar un par de argumentos para hablar de ellos luego. Lo primero, es verdad que soy un fordiano, es verdad que cuando yo era un adolescente alguien me dijo que John Ford era el manual de cómo ser un hombre, bebida incluida, y compañerismo a puñetazos que incluido también, y la verdad es que no he dejado de pensar que era cierto. A mí esta película me sugiere una cosa, de entrada me sugiere mucho el espíritu de la frontera. Y además, creo que esta película lo dice, además, Estados Unidos se ha hecho a base de conquistar frontera exactamente como España. Nosotros también tuvimos nuestro western, nuestra frontera, que es la Reconquista. Ellos tuvieron las guerras indias y nosotros tuvimos la Reconquista. Y ese espíritu de la frontera, lo que pasa que nosotros no hemos hecho una literatura ni una cinematografía de él, pero existe también en el advenimiento de la nación española, y en eso se parece mucho a Estados Unidos. Y este espíritu de la frontera es esencial en la película, porque hay algo... Hombre, una visión más progresista diría que no es la vanguardia de una civilización, sino que es la vanguardia de la destrucción de una civilización, que sería la India. Pero bueno, desde la perspectiva blanca, por así decirlo, esa gente que estaba en la frontera, en los fuertes, era la vanguardia de una civilización. Y hay un contraste precioso que se da en la película, que es el de su afán de ser su civilización queda muy lejos, está en el este. Ellos tienen una sensación de estar perdidos en un lugar remoto, la tiene el coronel cuando le envían ahí, me han mandado al último punto del mapa, es un exilio, y sin embargo los bailes, la cortesía
cortesía, la etiqueta, los protocolos, la tarjeta de visita sobre una bandeja de plata, todo eso en un mundo agreste, salvaje, sus códigos en realidad están muy lejos, demuestra hasta qué punto son conscientes de ser la vanguardia de una civilización, de estar creando un mundo que se expande y de que tienen que defender hasta el protocolo, no pueden bajar la guardia en ese sentido. Y entonces hay un contraste que está muy bien contado en los personajes secundarios, en los sargentos, que son capaces de la brutalidad y de aplaudir de una forma muy afectada en los bailes. Son capaces de las dos cosas, porque están a caballo entre los dos mundos, entre el mundo salvaje de la frontera y la civilización que desde el este les recuerda que ellos no pueden bajar la guardia y no pueden dejar de ser blancos civilizados, por así decirlo. Y luego, por último, aquí voy a hacer una anotación casi periodística. Pero es que Estados Unidos, hay un libro de Robert Kaplan llamado Gruñidos Imperiales, que recomiendo porque es muy interesante, y que dice que Estados Unidos, desde 2001, está otra vez librando guerras indias. La idea del fuerte ha reaparecido en Afganistán, que son ese cinturón de fuertes de los boinas verdes de las operaciones especiales americanas, que en el sur de Afganistán han creado un cordón de contención de los talibanes, son otra vez los fuertes. Y eso lo cuenta muy bien Kaplan, y además lo cuenta diciendo que el ejército americano siempre ha tenido nostalgia de las guerras indias, y que siempre han respetado mucho a los indios. De hecho, recordaréis una imagen típica del desembarco de Normandía, que es los paracaidistas que se afiltraron a los mohicanos antes de saltar. Era un homenaje a las guerras indias. Y el ejército americano ha recuperado la épica de las guerras indias, y son conscientes de ellos, y las están librando otra vez en Afganistán. Y luego, por último, las esposas, las mujeres. Esta película es verdad que cuenta la vida doméstica de los fuertes y sobre todo cuenta lo que es ser la esposa de un militar que se va a la guerra, que se diluye la formación en el horizonte cuando dice solo veo las banderas y la esposa queda atrás. Esto en Estados Unidos es porque los fuertes son núcleos familiares incluso hoy. Y son lo que ellos llaman las Army Wives, las mujeres del ejército, que tienen un peso de conciencia, de soporte en la retaguardia y de apoyo que hoy en día también se considera uno de las vértebras del ejército americano. Y eso, en este sentido, la película es también un embrión de lo que hoy en día es el ejército americano. Se apuntan muchas cosas que hoy en día todavía existen y todavía hoy sostienen la moral y la forma de ser del ejército americano. Que es lo que le hubiera gustado ser a nuestro amigo John Ford. Le gustaba ser marino, pero le hubiera gustado ser un general del ejército, por supuesto. Decir, no. Y has citado una de las frases que trajo más polémica en esta película en todas partes, cuando han salido del fuerte y dice: no le veo, solo se ven las banderas. Esa fue la frase famosa que trajo mucha cola. Aquí en España se le llamó "nos repugna el viejo y babeante John Ford". Se escribieron crítica textual, esto es comillas: nos repugna el viejo y babeante John Ford. Yo creo que eso es una emoción estética, lo que produce siempre un desfile, la salida de un fuerte, de un escuadrón de la caballería con el Gary Owen, que es magnífico. Él ya había visto la película de Raoul Walsh, él lo emplea igual que lo empleaba Raoul Walsh, el himno del 7º de caballería. Pero aquí hay muchas cosas para las que se pueden hablar. Hay un momento de esta película, y ya la vamos a ver, un poco antes de la carga de los indios, el silencio que se produce. Es un silencio realmente premonitorio, y de repente poco a poco empieza a entrar el sonido, los cascos de los caballos, poco a poco, y es maravillosamente filmado, porque no necesita ya introducir ningún tipo de planos como hubiera hecho Raoul Walsh en la muerte de Custer, que es el mismo personaje que hace aquí. Y agradecerle, por supuesto, a John Wayne, que en una película donde no tiene ninguna fuerza en su personaje, yo creo que lo hace porque era John Ford, y además, curiosamente y extrañamente, aparece el primero en los títulos de crédito, cuando el protagonista absoluto y el que mueve la historia por todos los conceptos es Henry Fonda. Y otra cosa más, Shirley Temple, la niña famosa de Hollywood, es una bailarina portentosa. Qué bien baila en él y qué bien está como actriz. Con todos ustedes, Ford Apache de John Ford. Bueno, de vuelta de Ford Apache. Como decía, yo era una película del año 1948, que fue un año, por ejemplo, he sacado nada más que media docena de notas para ese año, cuando filmaba Ford, un fanático asesino en la India, Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de Gran Bretaña con su política de la no violencia. Estrena Tennessee Williams una de sus obras capitales, un tranvía llamado Deseo, y también Camilo José Cela publica un libro fundamental, Viaje a la Alcarria, uno de los libros de viajes mejores que se han escrito. Un pariente de Eduardo Torres Dulce, Juan de Orduña, estrena uno de sus mayores éxitos, Locura de amor.
un guión de Carlos Blanco dirigido por Juan de Orduña. Años después se quiso hacer en Hollywood, adaptado por Ben Hedge y con Jan Simmons como protagonista. Y en un Londres que trata de recuperarse de los destrozos de la guerra, se celebran con una enorme austeridad los Juegos Olímpicos, esos juegos verdaderamente, ahí sí se puede emplear la palabra, en blanco y negro, pistas de ceniza, gente con gabardina a pesar de ser verano en las gradas. En el Festival de Venecia, de cine, naturalmente, Laurence Olivier con Hamlet gana el León de Oro. Llega a Madrid el cantante y actor mexicano Jorge Negrete, que provoca el delirio entre las mujeres españolas del momento, y realmente hay fotografías de él en la entrada a la estación del norte de Madrid, pero estamos hablando de miles y miles de personas. Muere Frank Lear, el autor de La viuda alegre, y digamos que el poeta y dramaturgo Thomas Eliot, autor de Cocktail Party, entre otras, Asesinato en la Catedral, recibe el Premio Nobel de Literatura. El Fútbol Club Barcelona gana la Liga de Fútbol, ya entonces era un buen equipo, no el Wunder Team, pero ya se le asemejaba bastante al Barcelona de ahora. Y si queréis ya pasamos a hablar de esta película y de algunos planos, como por ejemplo ese caballo solo con la trompeta, que va avanzando y que le van filmando y va dirigiendo casi la carga. El caballo ese, no es difícil hacer eso, hay que tener unos especialistas ecuestres, gente de figuración, no ya que monte a caballo, que puedan llevar los caballos, que es muy fácil decir, y ahora vamos a hacer que a ti se supone que os van a disparar y caéis aquí y aquí, y es donde caen, ¿eh? Es tremendo, eso lo hacía muy bien John Ford. Sí, los especialistas además la adoraban. Cuando murió publicaron toda una página de una esquela diciendo ha muerto uno de los nuestros, porque los trataba muy bien, lograba que les pagaran mucho. Más que los $13 sí, de la paga de los de caballería. Sí. Y tenía los mejores, claro. La verdad es que ves las películas de John Ford, aquí que hay, cuando hace la trampa, la maniobra táctica que le sale bien, el coronel Thursday, el hombre que fue jueves, hablando en términos de Chesterton, ¿no? Con la diligencia, que es en plano parecido al de la diligencia, con los indios acercándose a la diligencia, hay saltos de especialistas como está yendo toda la película. Es de una fisicidad enorme. Curioso porque Raoul Walsh, que es el otro gran director físico de Hollywood, pues probablemente no tenga tantos momentos de especialistas como en esta película. Además le da pequeños papeles, a lo cual a un especialista tener un papel con alguna frase o que se le viera en un plano pues era importante. Ben para Johnson ellos, ¿no? era especialista, claro, y acabó siendo un actor ganando el Oscar. Igual, a lo mejor es un poco rebuscado. Bueno, primero estoy de acuerdo que esta es una película y en general de John Ford, que la gente se cae muy bien del caballo, la gente muere muy bien, la gente monta muy bien. Y eso es muy importante porque da una credibilidad a la película de la cual carecería de otra forma. Pero ese caballo, a lo mejor ese caballo de la corneta que se llega galopando en su jinete, yo ahí veo una metáfora de lo que ha provocado ese coronel, que es la obediencia ciega. Claro, incluso nadie se atreve por disciplina militar o por obediencia de vida, por rescatar un término actual. Nadie se atreve a parar a ese loco que les lleva a todos a la muerte. Es un poco como la carga de la brigada ligera. Salen a la carga, menos John Wayne, que lo repliegan, que lo mandan donde los carromatos, sabiendo que es una carga suicida, que no tiene ningún sentido y de que ahí no vuelve nadie, ¿eh? Y sin embargo la hacen, la asumen y lo hacen incluso con alegría. Porque fíjate, cuando ya están en ese círculo final, que recuerda de Little Big Horn, que efectivamente es la inspiración del general Custer, el sargento mayor O'Rourke todavía le dice al coronel, cuénteselo a nuestros nietos. Dice, pues ¿qué nietos? No los vais a conocer si de aquí no salís. Sí, ahí hay una cosa muy enigmática en la película y es cuando decide que le insulta, porque es que la verdad es que Thursday está insultando a todo el mundo, ¿no? Hay dos momentos de enorme violencia visual y verbal. El primero de ellos es cuando en la reunión con los oficiales pues llega a insulta al teniente O'Rourke de una forma tremenda, ¿no? Absolutamente tremenda, y le prohíbe que tenga esa relación, ¿no? Y en segundo lugar es en su casa. Y el tercer momento es cuando York dice que no puede ser, que se está equivocando, ¿no? Y le llama cobarde. Y entonces como cobarde le manda a la retaguardia. Le tira el guante John Wayne
y dice, bueno, cuando acabe esto ya veremos si le acepto el duelo con armas o le formo un consejo de guerra. Pero a continuación hace una cosa muy enigmática, que eso es muy propio de los personajes de Ford, que nunca son monolíticos, que siempre... aquí está la relación con Collingwood. ¿Qué pasó en la guerra civil? ¿Por qué le dice al final Collingwood, esta vez el que llega tarde eres tú, ¿no? Hay una relación entre amistad rota, traición, deslealtad, que no sabemos. Probablemente eso eran las biografías que le hacía escribir a los personajes, para que los personajes dijeran algo, ¿no? Y le dice, y llévese al joven, llévese al teniente Rourke, como diciendo, de alguna forma va a seguir mi sangre, va a seguir la tradición en el ejército, ¿no? Y por lo tanto se lo lleva a York, ¿no? Es que en general el coronel, fíjate, el coronel es un mal jefe, o sea, es el jefe que provocaría el motín de la Bounty, o que podría haber muerto, como dicen que murió Durruti, con un tiro en la espalda, enviado por su propia gente. En esa carga lo normal habría sido que le encajaran un tiro en la espalda a sus propios hombres, que frenaran la carga y que le hicieran una seña cochise para volver a hablar. Habría sido lo más lógico, lo más sensato. Pero claro, ese no es el ejército. Pero ni la disciplina militar, ni la idea gloriosa, ni el cumplimiento del deber permiten eso, pero es lo que deberían haber hecho. Habría sido un final mucho menos cinematográfico, pero más sensato para ese batallón. Fíjate, es que el personaje en sí mismo, yo creo que no tiene más épica que la que John Ford le da. Es decir, es un personaje que a lo largo de toda la película, casi desde el primer plano, que empieza quejándose de que una diligencia llega con retraso. Viene de Europa, Además, sí. Exactamente. Y se encuentra cada vez más lejos. Claro, y verdaderamente, o sea, es un personaje caracterizado desde sus primeros instantes. Pero, en todo caso, siempre hay algo. John Ford le está poniendo, digamos, soberbio, busca la fama, digamos, en cuanto se entera que Cochise es un nombre que sí que sale en los periódicos, entonces sí puede salir adelante y demás. Pero en ese sentido, su única épica es el momento que muere. O sea, porque lo demás, bueno, a mí hay el otro día veía la película y puesto a citar este tipo de cosas, me recordaba ese principio precioso concretamente de la Ilíada, ¿no? Cuando dice, diosa canta del Peleida Aquileo la cólera desastrosa, porque es que este dios desastroso absolutamente y produce la muerte de los mejores hombres de ese régimen. Pero ojo, que la muerte le redime, porque él vuelve. Y John Wayne no, en cambio John Wayne no se va con él al círculo ese terminal donde van a morir todos. En el último momento el coronel tiene un gesto que redime el personaje, porque vuelve a morir con los suyos, y eso es muy importante. Más allá de que luego en el prestigio posterior, en la posteridad del cuadro y el sable, hay algo de mentira que John Wayne no desmiente cuando los periodistas le preguntan, ¿debió de ser un hombre magnífico y un jefe? Y dice, bueno, ¿cómo fue a la carga? Nos conviene crear este mito, luego vamos a aceptarlo todo. Nadie murió más galantemente, sí. ¿no? Más. Pero, pero yo... Fíjate, perdón, un segundo, Doro, esa escena, que está muy bien, y curiosamente, prácticamente, los indios derriban a Fonda antes casi de que empiece, es de los primeros en caer al suelo, y antes de que lleguen al sitio de la batalla. O sea, es que le dice, bueno, tiene que ser el acto heroico, como tú dices, el de volver. Antes es el primer tío que se ha caído del caballo. Yo lo que quería decir es que, como en todas las películas de Ford, es tan importante lo que cuenta como lo que no se cuenta, pero está en el background, en los genes, en el ADN de los personajes, ¿no? Esta es lo que decía el guionista Nugent, que les obligaba a hacer la biografía que he dicho anteriormente. Y en este caso, este coronel Thursday ha sido un héroe de la guerra civil, ha tenido un comportamiento heroico y brillante tácticamente, porque todos le llaman general y dicen, no, ya general no, mi empleo y mi sueldo es el de coronel en este momento, yo le recuerdo a usted, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un momento en que él demuestra su táctica cuando envía de cebo al joven O'Rourke con 4 y él se queda detrás y hay un gesto de John Wayne en el que dice, ¿alguna pregunta? Y John Wayne sonriendo diciendo, ninguna, porque comprende lo que va a hacer. Lo que le pierde al final es la soberbia, es la ambición, es lo que le perdió a Custer, claro, por supuesto, y sobre todo no respetar al contrario, él lo desprecia, ¿no? Son unos seres malolientes que no cómo se va a enfrentar a la caballería de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y estoy de acuerdo, es la redención de un personaje que muere brillantemente, que en definitiva asume lo que es, dice, reasumo el mando, soy yo el que he ordenado la carga y decide morir así. Tengo que decir que en el cuento en el que se inspira, en Masacre, es relativamente distinto. Para empezar, no hay mujeres, para empezar, no hay vida doméstica en modo alguno, o sea, todo eso desaparece. Para empezar, para seguir, no hay teniente Rourke concretamente. ¿Qué es lo que coge? Coge el mismo personaje del coronel, un coronel fracasado al que mandan al ambicioso, avaricioso, aparece el agente indio Michan también,
pero el final de la carga desastrosa, donde mueren 72 hombres y quedan solo unos cuantos en un risco, con el teniente Cogill, que es otro de los que aparece en Sigora y Yellow Ribbon, pero arrastrándose, Cogill se acerca al derribado y herido coronel Thursday, que se llama también coronel Thursday, y le entrega una pistola. Y le dice de alguna forma, todos están muertos, yo me callaré en beneficio del servicio, suicídese, y se suicida. Y cuando, antes de que lleguen las fuerzas, él se acerca, retira su propia pistola y ha muerto galantemente, pero el personaje conoce. Esa es la enorme diferencia y lo que introduce la épica de John Ford, de la gloria en la derrota, etcétera, etcétera, y la transformación del cuento, que está bastante bien, pero la verdad es que el guión expande enormemente, es mucho más romántico, mucho más amplio, más costumbrista. Los 12 relatos de James Warner Bella, que era bastante reaccionario, que tenía poca consideración para los indios, se basan solamente, fundamentalmente, en la epicidad. Pero escribió El hombre que mató a Liberty Valance. No. Wallace, sí, es el guionista. Es el guionista, sí. Sí, El cuento, esa película. el cuento es de Dorothy Johnson, la del árbol del ahorcado. Pero el guionista es él. A él le gustaba mucho a John Ford como escribía. Fíjate, de todas maneras, te has dado cuenta que hay muchas cabezonerías militares en muchas películas. El puente sobre el río Kwai es lo mismo. Este dice, oye, pero que lo que tenemos es que cargarnos el puente para que no pasen las tropas. Él dice, no, es mi puente, he hecho ese puente, y al final se da cuenta Alequines con horror de que se ha vuelto loco. Entonces aquí le pasa lo mismo, él es un mal militar. O sea que, no es un mal militar, yo creo que tiene dos problemas. Primero, que no está adaptado, y el desprecio de los indios lo demuestra. Él desprecia el indio, el fuerte, no tiene ninguna empatía con el mundo en el que está. Te voy a hacer una comparación. ¿Por qué es un héroe en la guerra civil y no lo es en la India? Porque la guerra civil es una guerra convencional. Banderas, dos ejércitos enfrentados que caminan. Esta guerra de los indios, por rescatar un término actual, es la primera guerra asimétrica, es la insurgencia. Es como Bagdad. No tienes un ejército regular delante, entonces a esa guerra él no se adapta. Y eso hizo fracasar al ejército americano. Como no se adapta al mundo en el que está, igual que John Wayne, por ejemplo, es un oficial totalmente integrado en el mundo en el que está, no ya en la vida doméstica de un fuerte modesto, donde no vas a copar titulares de periódicos, sino en el desierto, en la empatía con los indios, en el tipo de guerra que hay que librarles si vas a la guerra con ellos. Este otro no, este otro es como un general de West Point al que mandaras de repente a Bagdad a luchar contra Al-Qaeda. Dice, pues lo que has aprendido lo que has aprendido en la universidad aquí no te sirve de nada, porque esta es otra guerra, esta es otra historia, y además no puedes despreciar al rival. Pero esto además, lo de el sur, que es esa otra guerra, o la guerra civil, que es esa guerra convencional de heroísmo, de banderas, está muy bien recogido en la película. Fíjate que el ejército que está en la frontera es un ejército mixto entre los vencedores yanquis y los derrotados del sur, que de vez en cuando surge. Este es un buen jinete porque es del sur, hereda esta cosa de Follner, ¿no?, de la caballería sureña y te voy a nombrar cabo. Había montado con Bedford Forrest, pero esa es otra guerra, efectivamente. No, pero lo que es curioso es evidentemente la ceguera, por decirlo de alguna manera clara, la ceguera a todo lo que realmente, todos los consejos de la gente que lleva un montón de años allí en la frontera, le va diciendo. Es como cuando al principio dice, los indios son una partida de viejos, no sé qué, y le contesta yo, bueno, si los ha visto, entonces no eran apaches. Sí, claro. Vamos, es que desde el primer momento. ¿Y qué pasa? Pues que al final es verdad que tiene una actuación. Hay un momento dado de una estrategia brillante, la trampa esta del carro y demás historias, pero al final lo que está hablando es de una batalla de Gengis Khan, más o menos. Sí. Y dice, pero bueno, ¿usted qué me quiere hacer creer? ¿Que Cochise a Alejandro el Magno? Claro. Hombre, por favor. Sí. O sea, dice yo no coincido con que haya sido un gran táctico Robert Lee, que fue profesor en West Point. Claro. Pero yo estoy de acuerdo, es un inadaptado, incluso la dirección, la elección de Henry Fonda como el coronel Thursday y la dirección que le hace John Wayne, pues un hombre rígido, embarado, bueno, que baila, porque bailaba con una cierta gracia, repite el baile de My Darling Clementine, ¿no? Absolutamente, pero la exigencia en el uniforme, es un inadaptado, como ha dicho David. Él no está adaptado ni está dispuesto a adaptarse, es más, él lo que quiere,
algo que le pasaba a Custer. ¿Por qué Custer se equivocó en Little Big Horn? Porque quería ser presidente de los Estados Unidos. Había unas elecciones, el Partido Republicano no tenía candidato y dice, si yo triunfo y reduzco a los Sioux, la gran tribu del norte, tengo mi chance. Entonces arriesgó lo que no debía de arriesgar. Él lo que piensa es que con un triunfo rápido el hombre que domina a Cochise le van a sacar de ahí y va a volver otra vez a Europa, a Washington, al mundo civilizado, como he dicho. Y esto, como ha dicho muy bien David, es Bagdad. Y el ejército además fracasó continuamente porque se encontró con Cochise, con Jerónimo, con Sitting Bull, que eran guerreros tácticos enormes que estaban en su territorio, que guerreaban siempre y nunca fueron derrotados. Los apaches nunca fueron derrotados. ¿Sabes lo peor de todo? Que no querían... Hay un libro, no me acuerdo del autor, que se llama Las guerras apaches, donde cuenta hasta qué punto Cochise y Jerónimo son inventos del propio ejército americano y de la mala gestión de las reservas, porque ellos se habían resignado a ir a las reservas. Pero lo que pasa es que luego abusaron de ellos, les engañaron, es cuando entran la corrupción de los agentes, les obligaban a levantarse periódicamente, las guerras civiles lo cuentan. Si es que ellos no querían guerrear porque se habían dado cuenta de que no iban a ganar, de que no iban a poder parar la marea blanca. Sin embargo, era el maltrato, era la humillación, el hambre en las reservas lo que les obligaba a levantarse. La inadaptación del coronel, hay un detalle, se nota desde el primer fotograma, cuando va en la diligencia, llama al cochero y se queja del retraso, se mira a los cocheros y se cojones, este es el cochero que ha llegado. Entonces en ese momento ya se nota que no está, y tiene una cerrazón, que es, en vez de intentar adaptarse al mundo, él intenta adaptar el mundo a sus ordenanzas, y es donde fracasa. En esa diferencia, en ese choque, él muere sin haberse llegado a enterar dónde está ni con quién. No lo sabe, muere sin saberlo. Bueno, es como un zombie, ¿eh? Cuando se levanta absolutamente herido y chocado y se reincorpora por el gen militar de que soy el coronel y me tengo que esto, pero probablemente, como tú dices, muere absolutamente desquiciado. Fuera de registro, y fuera de registro, diciendo cómo ha podido suceder esto, ¿no? Es precioso, las batallas finales, primero cuando pasan los indios y no queda nada, salvo, como tú habías dicho, el silencio, y luego cuando se acercan otra vez, coloca el banderín Cochise como última muestra de dominio, pero también de respeto, porque tiene una relación con York concretamente, y hay una nube de polvo en la que tras el ruido desaparecen todos. Es como los indios que aparecen y desaparecen absolutamente, ¿no? Es que no llegas a ver a Cochise en esa escena, justamente, todo a través del polvo. Y John Wayne de espaldas, digamos, que va avanzando hacia eso, ¿sabes? Y no necesita... Esa es una de las maravillosas elipsis, digamos, que tiene esta película, que abunda en ellas, además, en ese sentido, ¿no? Es como lo bien que está contado cuando Wayne y su sargento Mofford, el que habla apache, van a buscar el Pedro Armendáriz. En la versión original hablan español. Claro. Es que los apaches hablaban fronterizos con México, claro. Hablaban español. Claro. Y uno de los problemas que tenían siempre con los intérpretes era que el ejército americano no tenía buenos intérpretes de español. Entonces, lo que traducían muchas veces en los acuerdos, y era muy importante la gente que sabía español. Y como tú dices, en la versión original, Pedro Armendáriz habla en español, igual que Guadalupe, la criada habla continuamente. Hay algo muy bueno. John Ford hace dos cosas, por ejemplo, que en esa época los directores, cuando les encargaban este tipo de películas, no suelen hacer. Uno, él le daba al guionista una serie de libros especiales. Por ejemplo, le daba unos libros escritos por la viuda de Custer. Sí, los dos que escribió, sí. Pero para que hablara de eso que tú decías, cómo era la vida en un fuerte, cómo recordaba ella que eran los bailes, la tarjetita en la bandeja de plata. Que en esencia no ha cambiado tanto, ¿eh? Claro. Los fuertes actuales no han cambiado tanto, se han sofisticado obviamente, pero la vida familiar, el núcleo familiar dentro, intramuros, no ha cambiado tanto. Refuerza la película y te le da un aire de verdad de todo lo que está pasando. Forzaba a los directores de fotografía como pocos. No les tenían mucho respeto y consideración, pero por ejemplo, no solo hace eso en eso que estamos hablando del polvo. Cuando hace el truco de la carreta y aparece la caballería, vienen los indios y ellos dejan pasar la carreta y se van para allá y viene la mancha otra vez de polvo hasta que se va desvaneciéndose. Que todos los operadores decían, pero no se ve nada. Y decía, es que quiero eso, que no se vea nada. Eso es lo que yo quiero. En el desierto de Monument Valley levantaban esas polvaredas, la sensibilidad de las películas eran menores, pero amigos, se producía una magia, porque él lo iluminaba muy bien, claro. Tiene una serie de proyectores que llamaban brutos en esa época también aquí, que era tremendo. Todo eso le daba un aire. Por un lado la vida cotidiana, por otro lado decir, ¿cómo debían ser las peleas y las batallas? Pues así, con polvo enorme, no se sabía, había un momento de desconcierto, ya no sabías a dónde disparabas, quién disparaba, y todo eso es maravilloso. Ahora, cuando él quiere hacer una escena de verdad emocionante,
él para la película, eso lo ha hecho siempre John Ford, el que la para siempre es John Ford. Y entonces de repente cuando les meten la hondonada, que recuerda un poco el lugar donde Custer estaba allí, con el revólver, hasta que le dé el revólver, el sargento Rudd que le da el revólver, los deja allí puestos y hay un plano muy largo, ya que anticipa los tiempos muertos, y están todos allí y dicen, bueno, la que va a venir aquí. Y empieza a irse... Dice, bueno, ¿cómo? Y no hace falta, es una pasada y los dejan y se acabó. Sí, esa es la diferencia, es que aquí prácticamente ese trozo, digamos, que es el final de la batalla, esa es la otra elipsis que hace, ¿no? Porque estas cosas le dan el carácter de la película. Pero piensa en un director que además nos gusta, que dirige westerns bastante bien, como es Clint Eastwood. Hay una película de Clint Eastwood, que me parece que es la del proscrito Josie Wales, que buenísima. Hay un encuentro entre Eastwood y un jefe indio y es la clave de la película, cómo habla uno y cómo habla otro. Aquí el encuentro de Wayne con Cochise lo escamotea, simplemente, o sea, llega, ve las caras. Pero también hay que decir una cosa, de los pocos, es una película que no tiene apenas primeros planos. No. Y yo los he contado más o menos. Y de los primeros planos, salvo que hay uno de McLaren cuando está enseñando a los reclutas, prácticamente 2 o 3 son de las caras de Cochise y de Jerónimo, sobre todo. Son las únicas cosas. Fonda no tiene ni un primer plano en toda la película. Nada más que si quieres considerar como primer plano el retrato que sale en la pared al final. Yo creo que sí, José Antonio. Yo creo que reserva un primer plano para la violencia verbal cuando está hablando y enfrentándose con el teniente Rudd. Yo creo que hay varios primeros planos, porque yo coincido contigo. Es que pero no es lo que entendemos primeros planos de Hollywood, que es esto. Bueno, eso es lo que quizá a lo mejor habría tiene que presencia de planos medios, plano, eso es, pero tiene cortos. esa presencia. Pero tú estás diciendo, cuando hablan con Cochise, cómo de bonito está hecho la llegada a caballo de él con Pedro Armendáriz. Una sinfonía visual. Eso es una maravilla, y habla... cómo van apareciendo. Cuando llega él ya hay silla y todo, ya es otra historia. Ya la puesta en escena ya es de un tipo que dice, no, una silla que se pone... No, es el desprecio. Silla para mí, el indio se queda de pie, no tiene nada que ver. Además, parece la rendición del Vercingetorix que se está buscando, no un diálogo. Abusa verbalmente, le insulta, es que tarde y está insultando continuamente a la gente, ¿no? Yo quería decir 2 cosas. En relación con la fotografía, que él tenía siempre magníficos fotógrafos y operadores. Aquí el operador era William Cloutier, que después fue un director de fotografía extraordinario, ¿no? Y fichó como director de fotografía Archie Stout, que sí le trajo una cosa que ahora acaba repercutiendo en las copias, y es que la fotografía parece ser que tenía un tratamiento de infrarrojos para que las nubes parecieran más blancas, el cielo más oscuro, etcétera. Y ahora ese tratamiento de infrarrojos hace que si veis muchos planos, las camisas azules se han quedado como grises, concretamente, como consecuencia de no haber positivado bien el negativo correspondiente. Y lo que tú decías, tenía peleas con los directores de fotografías continuamente, ¿no? Cuenta Cloutier, que era el operador y de alguna forma para las secuencias de acción también, que él veía a Ford sentado mascando el pañuelo ese que tenía o fumando, se acercaba, se ponía en cuclillas y no decía nada. Y Ford le decía, ¿qué quieres? Con mal genio. Decía, Jack, ¿puedes acercarte, si no te importa, a ver dónde he colocado la cámara? Entonces el otro decía, ya iré. Cuando se acercaba decía, bien, mal, etcétera. Y decía Cloutier, nunca se equivocaba, daba trabajo con él. Dice, pero había que tener un cuidado enorme. Dice, me colgaba al lado, no decía nada hasta que él decía, ¿qué quieres? Él empezó mal porque empezó como que no le gustaban algunos emplazamientos de cámara de John Ford. O sea que empezó mal. Ya dijo John Ford, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Porque claro, ahí en el cine americano el director de fotografía, más que lo que aquí llamamos cameraman o cámara operator, es el que marca un poco el encuadre, de acuerdo con el director, pero es el director de fotografía. Y a John Ford no quería que nadie le metiera mano en nada de lo suyo, porque para eso era tremendo. También es muy bonito el homenaje final, que por única vez en la película, el gorro que lleva... repite todo. Sí. John Wayne es el que lleva él. Sí, estilo Boyest. Se ha transformado en él. Eso se llama una cogotera o algo. No, se ha transformado en la versión mejorada de él, porque es él integrado en el ambiente. Se ha transformado en lo que el otro debe haber sido. Pero la clave y la polémica de esta película está en el final. Entonces, ¿por qué John Wayne trata de salvarle la cara? Bueno, en defensa de lo que es el ejército, la dignidad del ejército, la obediencia al mando, etcétera. El honor del regimiento.
pero lo que no se supo ver en su momento es que John Ford lo que puso era la verdad. Esto es lo que dicen en el ejército, pero lo que ustedes han visto y lo que yo cuento es que este señor fue un disparate lo que hizo y llevó a la gente a la muerte porque era un cabezón, no quiso hacer caso de la gente que sabía. Eso es lo que cuentan en la película. Eso se lo cuenta Peter Bogdanovich en el libro de entrevistas. Una cosa que es una situación muy parecida. La carga de la brigada ligera, en la realidad, no sería nada más que una catástrofe si no llega a ser por la poesía de Tennyson. Entonces, es Tennyson el que crea la épica de la carga de la brigada ligera, que en su día ya fue muy criticada. La carga de la brigada ligera, en concreto, fue una mala interpretación de órdenes. Efectivamente. Alguien creyó, les dijeron quietos y alguien dijo que vamos. Y un caballo... algo parecido. Les dijeron para y fueron. O sea, que fue un error, que es verdad, que luego fue reivindicado o redimido por Tú que conoces Tennyson. bien eso, yo recuerdo hace tiempo que lo leí, es en la carga de la brigada ligera, donde fueron 2 o 3 perros y llegaron al final y volvieron heridos. En Crimea, sí. Y volvieron los las mascotas del regimiento. Y volvieron heridos, pero uno muerto y 2 heridos, pero medio muertos. Pero eso te da cuenta, pero eso te da cuenta, claro, porque la disciplina es obligatoria para que funcione una máquina militar. Pero eso te da cuenta hasta qué punto cualquier orden insensata se cumple. Esto es. Incluso cuando la orden no ha sido dada, sino que ha sido malinterpretada. Le pasó lo mismo a Napoleón en Waterloo, que una orden llegó tarde. Por eso perdió. Y entonces esa insensatez, y la gente va y lo hace porque esa disciplina es necesaria en el ejército. Quería comentar, antes hablabais de Armendáriz y del doblaje. ¿No habéis observado que hay un error por culpa de la versión doblada? Armendáriz es medio mexicano, porque hay un momento que dice, él habla en español, la tierra de mi madre, con los apaches, y habla, esta es la tierra de mi madre. Pero como si lo conviertes, su bilingüismo lo conviertes en apache y lo has convertido en mestizo, en hijo de una mujer apache por culpa de la versión doblada. No, yo creo que cuando habla esta es la tierra de mi madre es justo antes de que cruzaran el Río Grande. Toma un trago, le dice. ¿Qué tal la resaca? Dice espantosa, ¿no? Están entrando en México justamente en ese momento, ¿no? O sea... hombre, él es sureño, le llaman Johnny Rep, o sea, le llaman el clásico apodo para los rebeldes. Y el apellido Beaufort es de origen probablemente eso francés, ya es, claro, Luisiana. Desde Luisiana es alguien del sur probablemente. No, del sur es porque él lo dice, que sirvió con los confederados. Sí, y en Luisiana estuvieron los españoles hasta bien avanzados el siglo XVIII, casi XIX, o sea que eso es así. Lo que tú decías, que aquí que la Legión Invencible, y yo estoy de acuerdo contigo, es más equilibrada, el tratamiento del color es prodigioso, las mañanas con neblina, bueno, todo eso es una maravilla, las escenas de la caballería quietos, el piafar de los caballos cuando le dan el reloj aquel a él cuando se retira, bueno, todo y sobre todo hay más incidencia en lo que pudiéramos llamar la historia de amor. Las mujeres tienen... Joan Drew tiene un tratamiento más profundo en la historia que esta de Shirley Temple con John Adams. Aquí parece que le interesa menos la historia de amor. En cambio, sí le interesa la historia de las otras mujeres. El personaje de Anna Lee, que le interesa mucho, la mujer del sargento O'Rourke, tienen como más presencia las veteranas, por así decirlo, porque las vende como el soporte del fuerte, mientras que esta es una niña que acaba de llegar, ha alterado un poco la rutina con sus coqueteos, la señora no es importante la para señora el fuerte. Collingwood podía enviarle el telegrama y sacar perfectamente, editar los carros. A él no le gustaría, es decir, vamos. Es una mujer que es uno de las recomiendo, por cierto, recomiendo para comprobar hasta qué punto la vida de los fuertes no ha cambiado tanto y hasta qué punto ese núcleo doméstico familiar sigue siendo importante y hasta qué punto todavía hoy hay mujeres que ven partir a sus hombres ahora en un avión Hércules en vez de a caballo y solo ven las banderas. Recomiendo una obra de David Mamet, una serie que se llama The Unit, que es cuenta exactamente en los mismos términos la vida de un fuerte de Fort Bragg, en la que en vez de pelear en el desierto de Arizona, peleas en el de Afganistán, pero sales igual de ahí, y es exactamente el mismo equilibrio entre narración más o menos épica de la guerra actual contra el terrorismo y la retaguardia doméstica, los problemas con las mujeres, los divorcios, los niños, hasta qué punto las mujeres tienen conciencia de ser también una unidad militar, las Army Wives, que tienen que aportar sostén y tienen que aportar equilibrio y tienen que soportar, sacrificarse también a su manera. Entonces, eso que empieza en esta película, en Fort Apache, David Mamet lo recoge y lo convierte en la versión moderna en esa serie que se llama The Unit. Eso es muy bonito cuando va a Filadelfia a la casa de los Collingwood y ve el pozo de la civilización y de la tradición, que es tan importante, el aparador, el retrato, etcétera, etcétera. La de los sargentos está, como tú decías, decorada de otra forma completamente distinta, ¿no? Claro. Pero esa presencia de alguien
de alguien que son de familias muy bien del este, ¿no? Los Collingwood, ¿no? Que los han trasladado allí, probablemente por algo que pasó. Da la impresión de que Thursday denunció a su amigo o no quiso protegerlo en un momento determinado, que él bebía. Está incumpliendo una penitencia, eso está claro. Eso está claro, él ha bebido y ha incumplido algo, por eso dice, hoy llegas tú tarde, y él no llegó a una batalla. Y le ofrece beber y dice, es pronto incluso para mí, ¿no? Sí, dice, y al principio además hay una frase también, todo es muy críptico esa relación. Porque eso le gusta a Ford, ¿no? Dejar las cosas así. Esa frase cuando dice, a ti más o menos fuiste considerado un héroe y en cambio a mí, pues no funcionó. Eso, cuando se encuentran los dos la primera vez, el Thursday y el capitán. Collingwood le tiende la mano y el otro, vale, no le acepta, no le da la mano. De hecho, hay una frase muy curiosa que es cuando el coronel le dice, mira dónde acabaste. Y otro dice, bueno, pues un poco más tarde, pero tú también. Eso lo copió Peckinpah en Mayor Dandy. Las relaciones entre Richard Harris y Charlton Heston, dice, mira dónde ha acabado. Dice, tú que tenías una casa con columnas, le dice, pues tú ahora eres carcelero aquí. Dice, eso está copiado de Peckinpah en Mayor Dandy, ¿no? Que Peckinpah era muy fordiano y siempre que podía copiaba mucho de estas situaciones. Sí, además el capitán espera un telegrama, y ese telegrama no es que le traiga la noticia del traslado, le trae la noticia de que su penitencia por lo que hizo ha terminado. Y llega al final y él no llega ni siquiera a saber que llegó. En todas las películas de John Ford siempre se espera un telegrama. En La Legión Invencible, está esperando de Washington algo que nunca llega, algo que nunca llega. O el nombramiento como coronel de y la exploradores. Mujer aquí, lo que pasa, claro, la mujer aquí dice que muera con dignidad. La mujer dice, yo no le voy a avisar ahora, no le iba a gustar retirarse en este momento, y lo que le cuesta es esto. Le cuesta. Pero claro, John Wayne sabe que se ha equivocado desde el primer momento, cuando ve lo que van a hacer, esa operación táctica. Y claro, lo que pasa es que en guión hay que salvar a John Wayne, y por eso le dice, es usted un cobarde. Y el otro baja, como diciendo, te voy a pegar ahora mismo 2 tiros. Y le dice, no es tu momento de peleas ahora, ni para que tengamos un duelo delante del ejército. Y le humilla delante de todos. Y le humilla y lo manda a la retaguardia. Pero evidentemente luego también vuelve John Wayne y se podía haber quedado. Sí, pero vuelve para atrás. Y vuelve para atrás otra vez. No, es el momento en que sale, que es un gesto valeroso. John Wayne sale con su caballo para socorrer al coronel, pero cuando se da cuenta que el coronel no quiere volver a la retaguardia, sino que vuelve al núcleo de lucha, se podría haber ofrecido acompañarle, pero no lo hace. Tiene que volver a cumplir la orden de vigilar. Él tiene una responsabilidad. Pero la batalla está rota, es como un partido roto, que ya lo que ha hecho el entrenador ya no cuenta. Quédate en defensa. Es que eso era lo que tú decías, David. Esa era la tradición del ejército y la disciplina. Le ha dicho que se queda allí y mal que bien se tiene que quedar allí, aun viendo el desastre que se acerca al respecto. Y ahí hay un gesto clásico fordiano, y es que Fonda le pide el sable. Porque claro, un coronel no puede ir sin el gesto, sin el sable, ¿no? Entonces le pide el sable y él muere con el sable, que luego veremos que es el sable que está por aquí. No es el sable de Henry Fonda, es el sable de John Wayne, ¿no? El conocimiento y la experiencia que tiene el personaje de John Wayne sobre el de Henry Fonda le permite al final, cuando están avanzando las tropas indias, que dicen no disparéis. Probablemente Henry Fonda hubiera disparado, hubiera dicho vamos a liquidar, y él dice no disparéis porque quietos todos. Fíjate que de fondo, la famosa escena de la treta que monta Fonda es la única en toda la película que John Wayne no discute. Discute, le dice en inglés es question. Exacto. Y sonríe así como diciendo, bueno, porque cuando le dice 100 cartuchos, no, demasiado. Un pelotón, no, 4 hombres. y le dice con un cabreo, John Wayne dice, no, esto es el colmo, ¿no? Y con sarcasmo. Y se da cuenta con sarcasmo, ¿no? Mira, antes decías, es verdad que esa escena en que Cochise va hacia John Wayne y dispara, hay otra vez el sable. Pero igual que es un gesto épico y al mismo tiempo insensato. Igual que el coronel le pide un sable para cargar con él y el hecho de que lo tome, que lo aferre, es síntoma de que vuelve a la batalla, cuando aparece Cochise, John Wayne, que por cierto, no sé por qué vuelve a tener un sable, puesto que se había dado el coronel, pero lo que hace es aflojar el cinturón y tirarlo al suelo. O sea, es el doble juego con el sable, ¿no? Uno lo pide para volver a la batalla y el otro lo suelta porque no va a dar batalla. Hay un gesto muy bonito, muy bonito cuando llega John Wayne, que no vemos el Parlamento, pero se colocan las manos. Es decir, él domina el gesto con el que se comunica con los apaches. De igual forma que Armendáriz no quiere traducir lo que quiere el coronel, ¿no? y le obliga, ¿no? Porque claro, estamos parlamentando, ¿no? Pero hasta qué punto hemos llegado ahí. Y es muy bonito también esas cosas de John Ford, cuando van allí, van todos marcando el paso.
cuando regresan, la formación se ha deshecho totalmente antes de que empiece el combate. Es decir, el ordenancismo deja paso ya al desorden absoluto. Es curioso, desde La Diligencia, que es del año 39, John Wayne nunca había salido delante en ninguna película de John Ford. Y aquí no se sabe por qué, es el primero en el reparto, cuando Henry Fonda había sido el protagonista de My Darling Clementine, de Pasión de los Fuertes. Cobraron además los $100.000 Temple, que es la operación comercial porque no olvidemos que Ford rueda estos tres yo creo que por tres razones. Primero, porque siempre le han gustado mucho los westerns. Segundo, por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, que le marcó enormemente, se sintió militar, que era lo que a él más le gustaba. Y tercero, porque Argosy Pictures, la compañía que tenía con Merian Cooper, después del desastre del Fugitivo, se había ido a la porra, ¿no? Entonces necesitaban dinero, y por eso busca a Shirley Temple y coloca a su marido, John Agar, al que parece ser que le dio un rodaje espantoso. Le llamaba Mr. Temple, ¿no? Lo cual públicamente no se puede humillar más. Que no está mal. No está nada mal desde mi punto de vista. No está nada mal. Incluso en alguna ocasión va a repetir con John Agar, me parece recordar, en alguna película más. Pero fue un personaje en la vida real conflictivo, o sea, que no, de problemas de alcoholismo, en fin, y cosas de ese estilo. Pero que es curioso que el gran personaje aquí es el personaje de Fonda, y que no sea... Y no volvió a trabajar con Ford hasta Escala en Hawái, y acabaron a puñetazos. Y ahí se acabó. Sí, es decir, el héroe fordiano pasa de Fonda a Wayne prácticamente en esta película. Sí. Pero fíjate que había hecho La vida de Lincoln. Pasión de los Fuertes, el joven Lincoln, que además es una de las películas favoritas de Ford, el joven Lincoln, del tiro. Y probablemente también podríamos decir la mejor película de John Ford. O sea, es que John Ford tiene muchas las mejores películas de John Ford. También baila Fonda en esa película. Es que a Ford le gustaba cómo bailaba Fonda, siempre que podía le daba un baile, ¿no? Pero ahí contaba que lo cortaron, que tenía un plano cuando entraba John Ford, eso es muy famoso, en el borriquito aquel, entraba Abraham Lincoln, la chistera, vestido como iba, un personaje, y pasaba delante de un teatro y estaba Boots haciendo una obra de teatro. El asesino. El que luego años después le iba a pegar el tiro en Washington, en el teatro, ¿no? Pero es muy bonita esa idea, y que pasaba y se fijaba en lo que estaban poniendo. Una obra de Shakespeare, Booth. Y seguía recorriendo. Qué hermosamente están contados los bailes, y qué importante debían ser para esa guarnición, en la que no había televisión por cable. No había nada. No había nada, y todos se interrumpen. Es decir, todas las escenas de domesticidad y todas las escenas de estos se interrumpe por la guerra, por la aparición de los apaches. Siempre se los carga Henry Fonda. Sí, de alguna manera. Incluso porque el primer baile, él llega interrumpiendo un baile. Su aparición primera en el fuerte... El del aniversario de Washington. O sea, que entonces ya y el tío no cabía en la cuenta. Ya me imagino que no será para mi recibimiento. Lo pasa fatal en el baile de suboficiales. Tiene que sacar a la mujer del sargento mayor, bailar por ella. La cara. Él está estupendo, Henry Fonda. Y luego insisto en que cómo se agarran a la etiqueta para recordar que son hombres civilizados en ese ambiente, porque ¿os recordáis cuando tienen que suspender el baile de suboficiales porque empieza la guerra? Porque al amanecer salimos, el sargento mayor O'Rourke, qué engolado, con cuánta retórica, les disculpamos, señor, les pedimos disculpas, cuando son todos amigos, podemos decir, chicos, vámonos, que mañana hay que salir. Pero vamos a concedernos, se agarran a la etiqueta para recordar que son hombres civilizados en un ambiente en el que sería muy fácil olvidar que lo son y dejarse llevar por lo agreste del entorno. ¿Cómo debe ser ese ponche, lo que le meten de whisky al ponche? Que cada uno que llega y dice, si me permite, llega con una botella, ¿no? Al principio para alegrar el ponche. Es un ponche que las mujeres intentaban que fuera un ponche sin madre. Eso sí que es puro de fogueo. Cuando llega de fogueo. Armendáriz todo lleno de polvo, etcétera, y dice, está a tu gusto, Johnny. Y en eso agarra el barreno y se lo en casqueta de mano. Eso es muy John Ford. El Oporto donde está escondido, abre la tapa de... Sí, luego Lee Marvin fue un personaje como estos irlandeses, pendencieros y borrachos. Y cuando destruyen, está eso también muy bien, cuando dice, escánceme unos versículos, ¿no? Es espantoso. Dice, destrúyalo, y pone un plano de Víctor McLaglen, un plano general como diciendo destruir, pero ¿cómo vas a destruir? Dice, ¿usted es un experto en whisky? Dice, unos dicen que sí, otros dicen que no lo prueba, casi no puede respirar, y dice, es mejor esto que nada, es mejor esto que nada. ¿Y cómo se lo van a comer, ver todo? Ahí la pregunta clave dice, ¿entiende usted de whisky, sargento?
Uno dice que sí, otro dicen que no. Decirles, bueno, a ver, ¿tienes problemas para elegir el gran momento de la película? La verdad es que no sé cuál elegir porque hemos contado ya Pero algunos. antes de que elijas, Muchísimo. aquí queda claro, yo creo que es la primera vez que quedaba claro que él trata bien a los indios, John Sí, Ford. hay una visión humana. no, Sí. no, eso está. Yo que he matado más indios que nadie. como Hombre, para decía que él. cuenta una guerra y en consecuencia hay que matarse entre sí, En cierta pero sí medida hay una son mirada. gente de más honor. Son gente de más honor que el personaje de Fonda, que al fin y al cabo Fonda manda a John Wayne para traer a una Cochise trampa. fuera de México a una Y trampa. John Wayne reivindica constantemente a los Porque indios, no tiene la menor intención de yo le he dado mi parlamentarlo, palabra. que él dice, quiere- vale, la No, y cómo palabra habla de ellos. Pues incluso esa conversación que es casi deportiva. Me vas a comparar a los Apache con los Sioux, eso sí que son indios. Y John Wayne, no, usted está equivocado. ¿Cómo le reivindica si hay un Una vez interés humano en entraron los indios? los apaches en un sitio. No, parece que estás hablando del Betis y del Barça. Me vas a decir que que jugar contra esto es como jugar contra el Barça, que son los Sioux. No, pues no es lo mismo. A ver, Bueno, pues a mí yo creo que lo que resume la película, no sé si lo habrá puesto ya el realizador, pero me gustaría, a mí el plano que uno de los que más me gusta, porque creo que refleja la película, es el parlamento de John Wayne con los jinetes reflejándose en el cristal, ¿no? Porque significa lo que significa de la leyenda, la continuación, la tradición, y que Wayne asume lo que ha hecho durante toda la vida. Y me gusta también muchísimo porque creo que es de esos momentos en que Ford pone, cuando se acaba el baile, los pasos quedan en la oscuridad, bailando en la oscuridad, Filadelfia y el joven O'Rourke, ¿no? Es decir, que no ha podido participar en el baile justamente antes de cuando se vaya, ¿no? Por elegir algunas de las muchas cosas hermosas que tiene esta película, ¿no? ¿y para ti, Antonio? Yo creo que se podían coger, tropecientas, pero yo voy a coger uno muy leve, así, algo realmente David dijo una cosa que a mí me gustaba mucho, era lo del espíritu de la frontera y demás. Para mí esta película tiene una cosa muy, muy bonita, es la permanente alegría del personaje de Shirley Temple. Y hay un momento que es la primera noche que llegan a Fort Apache y por la mañana, digamos, ella sale en bata, ojo, en bata, no es un camisón, en bata, a la galería y ve la vida que empieza a nacer en aquel gran patio, los carros, los soldados, los caballos, todo aquello, y parece que respira, da la impresión de que ella sí va a entender, y de hecho es así, mucho más ese ambiente que no su padre. Y me parece que esa manera, esa especie de suspiro, de alegría y tal, está tan bien dado, es tan Ford, que es precioso ese plano. Es que ella se adapta, su padre no, pero ella se adapta. Claro. Ella está acomodada en ese Bueno, mundo. tiene un motivo para Sí, adaptarse. aparte. A mí hay dos escenas que me gustan y de las que en realidad ya hemos hablado durante esta tertulia, durante esta conversación. Una, porque es una idea en la que yo he insistido ya 3 veces, que es ese contraste entre el mundo salvaje, belicoso, asesino y el esfuerzo de una gente por ser vanguardia de civilización. Y esa imagen en la que he insistido mucho está sintetizada en los aplausos del sargento, no recuerdo su nombre, del sargento más borracho, más pendenciero de todos, pero que cuando tiene que bailar se convierte un poco menos que en Bob Brummel y aplaude de una forma muy afectada como si estuviera en Viena en vez de en Fort Apache. Entonces ese contraste que para mí es muy importante en la película queda registrado ahí en ese aplausito. Y luego me gusta mucho una escena de la que te has hablado 2 veces, que es el momento en que los soldados atrapados en ese círculo final miran todos, como perros de caza, miran todos hacia el mismo punto fijo, sin decir nada, sin moverse. Hay un silencio y van subiendo los alaridos de los indios, los cascos de los caballos cada vez más. Entonces, ese momento en que están todos ellos, esa docena, 14 tipos que están ahí, que miran con una tensión corporal, un lenguaje corporal de tensión, hacia el mismo punto sin moverse, y hay un silencio que de repente se rompe progresivamente con la llegada de los indios, para mí es una escena preciosa. Eso es asombrosa, pero asombrosa. ¿Has visto que repiten títulos los personajes de otras películas? King Cannon, que está en La Legión Invencible. La Legión Invencible, sí, pero sí. yo voy a elegir ahora, aparte de rendir homenaje y tributo a Shirley Temple, que fue un genio como actriz de niña, como actriz infantil, que trabajó con John Ford. La mascota del regimiento. Pues trabajó con John Ford y que la quería mucho. Aquí transmite algo
estupendo, tiene una belleza moderna, una forma de interpretar muy actual, muy moderna, baila y se desliza de maravilla. Quisiera elegir la parte, digamos, musical de John Ford. Yo creo que en una antología de momentos de John Ford yo pondría justo el momento que va a empezar la Gran Marcha. Sí, fantástico. Y cuando está y cómo está rodada la Gran Marcha, que es estupendo, y con la música esta del hombre tranquilo que transmite esa cosa tan abstracta como es la felicidad, pero que no se puede concretizar, pero que dices, te sientes feliz, tienes algún problema, pones esa marcha, los ves bailar con esa marcialidad también ellos, tomándose en serio, este es nuestro momento, nuestra fiesta, y van pasando y van haciendo ese baile y dices, madre de mi vida, qué momento, qué maravilla, cómo se puede hacer eso. Ya sabemos que John Ford es el mejor que puede hacer unos caballos cruzar un río, un tipo sentado en una mecedora viendo el horizonte, pero lo de los bailes es prodigioso, como los ha hecho. Tiene una coreografía complicada, ¿eh? ¡Puf! Eso hay que hacerlo. Por eso te digo, porque tiene una coreografía, van dando la vuelta y empiezan salen de 2 en 2, giran, luego aparecen de 4 en 4, vuelven... Parece que es el que utilizaban los mormones, ¿no? Que seguían bailando tradicionales. Puede ser. En Monument Valley, que es una zona cercana a Utah. Sí, es Utah, mormones, ¿no? Monument Valley, donde está rodada la Están los película, Four Corners, ¿no? en Mexican Hat, digamos. A mí me produce la misma alegría que cuando veo a Jim Kelly cantando bajo la lluvia cuando se pone a bailar. Tiene ese momento. Hay un momento, es épico también, es musical, pero es algo... Sí, es verdad. ¿No? Debe pasar en esos puestos de frontera que tú dices cuando llega una fiesta especial y de repente recuerdan todos y hay un... Bueno, yo lo viví en, salvando las distancias, cuando estuve enviado por un periódico a Kosovo con la Legión, el año nuevo de 99-2000, cuando llegó el padre.